Bien, buenas para todos. Vamos a empezar con el tema de capacitores y dieléctricos en física 2. Los capacitores, o también llamados condensadores, son unos dispositivos eléctricos pasivos, el cual, debido a una diferencia potencial que va a estar suministrada por una fuente externa, es capaz de almacenar carga debido a la presencia de un campo eléctrico. Esa carga la almacena en forma de energía. Los capacitores o condensadores, es importante que sepa que son elementos pasivos. ¿Qué significa pasivo? Que ellos por sí solos no son capaces de entregar energía. Sin embargo, sí son capaces de acumular energía, estos capacitores. Los podemos conseguir en el mercado como capacitores de tipo cerámico, que son hechos con una pasta de base de cerámica, que son como estos dibujitos que están acá. Se encuentra mucho en dispositivos eléctricos y electrónicos, y su símbolo está indicado con dos plaquitas que están indicadas aquí de esta manera. Los otros son los cerámicos, los cuales están hechos con dos placas con un material aislante entre ellos. Ese material se enrolla apretado y se forma un cilindro que tiene aislante y dos placas metálicas, pero está en forma de aislante. El hecho de que sea electrolítico, se llamen electrolíticos, es porque el material aislante se baña con algún electrolito que sea portador de iones libres, y eso hace que ellos queden, de alguna manera, queden polarizados. Y generalmente ellos trabajan en corriente continua, en corriente directa, que es este DC. El símbolo difiere de cerámico y tiene una curvita por un lado, y como son polarizados, ellos llevan el símbolo más en una de sus placas, en la placa que es recta. Ahora bien, fíjense, estos condensadores y capacitores, ¿cómo es que ellos son capaces de almacenar carga? Vamos a imaginarnos que tenemos dos placas, ¿verdad? Porque un capacitor como tal no es otra cosa más que dos placas de forma paralela, separadas a cierta distancia, y esas placas con cierta área, Entonces, en este circuito, fíjense que aquí yo tengo un switch, hay una fuente, esto es una fuente de voltaje que sería como una batería, una pila, y tiene una diferencia potencial o un voltaje. ¿Qué sucede? Sucede que cuando nosotros pasamos ese switch, los electrones empiezan a moverse por efectos de la fuente o de esta diferencia potencial. Eso, si se dieron cuenta, hace que el electrón se mueva y ubica una posición de un protón, desplaza o empuja ese protón hacia el otro lado. Y eso que pasa produce un desequilibrio, ¿verdad? Porque previamente, si se dieron cuenta, que hay más menos, las dos placas están de forma neutra. Al estar de forma neutra, no hay ningún campo eléctrico allí, pero al darse el movimiento de los electrones se desequilibra, y vamos a decirlo así, con el primer electrón que se mueve se produce un desequilibrio y genera un campo eléctrico chiquitico, un primer campo eléctrico, y ese primer campo eléctrico genera una primera diferencia de potencial entre las placas, que sería una diferencia potencial en el capacitor, chiquita, ¿verdad? Producida por ese pequeño campo eléctrico. Pero obviamente eso sigue sucediendo, los electrones se siguen moviendo, se siguen desplazando y se van reacomodando los protones arriba, o los protones en una placa, los electrones en otra placa, en la otra placa, y el campo eléctrico va aumentando. Y si el campo eléctrico va aumentando, aquí en la ecuación de campo de diferencia potencial, el campo eléctrico hace que vaya subiendo la diferencia potencial. Cuando el proceso termina, que todos los electrones se mueven, todos los protones se mueven, sucede que una de las placas queda con carga positiva, más Q, y la otra placa queda con carga negativa, menos Q, con un campo eléctrico que ya ahora sí va a ser constante, y la diferencia potencial, ya como no hay más protones que acomodar ni más electrones que acomodar, entonces la diferencia potencial del capacitor, que sería entre las placas, se iguala a la diferencia de potencial de la fuente que está suministrando la energía. Entonces sería esto que está aquí.
y esta que está aquí en azul es lo que le he dicho, ¿no? Los electrones y los protones se acumulan en cada una de las placas, los protones en un lado y los electrones en un lado. Una placa queda cargada positivamente y la otra placa queda cargada negativamente. Esa es la forma como ocurre el proceso de carga y el voltaje que se produce, o la diferencia potencial que se produce entre las placas del capacitor. Bien, el capacitor, su medida es la capacitancia. La capacitancia, fíjense lo que dice acá, es un valor que nosotros vamos a medir de alguna manera. Esto que ustedes ven aquí es un multímetro. Si lo ponemos en modo de medir capacitancia, podemos medir la capacitancia. Entonces, pero ¿qué dice la definición? Dice que es una medida de cuánta carga o energía puede almacenar un capacitor o condensador en su interior después de ser sometido a una diferencia de potencial, ¿verdad? ¿Cuánta carga? Es una medida de cuánta carga o energía. Esa carga es Q, ¿verdad? Energía, si se acuerdan cuando hablamos de potencial, es Q. Entonces, una medida de cuánta carga puede almacenar un capacitor o condensador. De cierta manera, vamos a ver que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Si nosotros hacemos mediciones de diferencia potencial, si se imaginan el dibujito anterior, ¿verdad? Cuando había un solo protón un solo electrón que se movió, entonces hay una primera diferencia potencial delta V1 y eso produce una carga Q sub 1, ¿verdad? A medida que se va moviendo, si nosotros volvemos a medir otra diferencia potencial en el capacitor, vamos a tener otra cantidad de carga, y así si medimos otra diferencia potencial vamos a tener una nueva carga. Entonces, con esas mediciones se pueden hacer los punticos, ¿verdad? Y con esos punticos produce lo que llamamos la recta de carga del capacitor. Esa recta de carga se rige por la ecuación de una recta, que es como esta que está aquí, que es Y igual a MX, que ustedes la conocen de matemática, ¿verdad? Y igual a una pendiente por X. Eso rige a la recta de carga, pero en la recta de carga los ejes son Q y delta V. Entonces, Q es igual a C por delta V, donde C es la capacitancia, ¿verdad? C es la capacitancia y es la pendiente, que sería M, la pendiente de esta recta, ¿ok? Es decir, C es igual a la pendiente de esta recta de carga del capacitor. Entonces, Q, que es la carga, es igual a C por delta V. Y allí C es Q sobre delta V. O sea, la cantidad de carga por diferencia potencial. Y su unidad es Coulomb sobre voltio, que eso es conocido como faradio, con la letra F. De acuerdo a la geometría del capacitor, o sea, del tamaño de las placas, la separación de las placas, también se puede dar una ecuación que dice que C es igual a E sub 0, la permitividad del vacío, por el área de la placa dividido entre la distancia. Y aquí observamos, les voy a explicar estos simbolitos que están aquí, que significa lo siguiente: si el área, ¿verdad? Si el área aumenta, o si el área es más grande, la capacitancia aumenta. Si el área disminuye, la capacitancia disminuye. Pero como es inversamente proporcional a la distancia, o sea, la capacitancia es inversamente proporcional a la distancia, entonces, si disminuye, si aumenta, vamos primero con aumenta, si aumenta la distancia de separación de las placas, la capacitancia disminuye, ¿verdad? Pero si disminuye la separación de las placas, la capacitancia aumenta. Entonces, eso es interesante desde el punto de vista de la geometría del capacitor. Por otro lado está la energía almacenada U, que es un medio de la carga al cuadrado sobre la capacitancia, ¿ok? Si nosotros aquí agarramos Q y metemos que es C por delta V, entonces aquí me queda este valor que es un medio de la capacitancia por delta V del capacitor, o sea, la diferencia potencial del capacitor. Algunas unidades comunes o subunidades, la unidad principal es el faradio, ¿verdad? El faradio. Y subunidades son milifaradio, microfaradio, nanofaradio, picofaradio, que serían por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, etcétera, en el sistema internacional. Entonces, capacitancia es medida, ¿verdad? Medida de cuánta carga almacena el capacitor. O sea, cuando hablamos de un capacitor, su capacitancia es tal valor.
¿sí? 10 milifaradios, 5 microfaradios, y no importa si es cerámico o si es electrolítico, ¿ok? Pero siempre va a tener una capacitancia. Bien, vamos a hablar ahora de los dieléctricos y los aislantes. Fíjense, este tema es interesante porque los aislantes y los dieléctricos se tienden a confundir mucho, ¿no? Pero vamos a ver, para que fijen. Un aislante son materiales que se oponen fuertemente al movimiento de electrones, ya que dentro de ellos poseen muy poca carga eléctrica. El aislante, ya ustedes saben, deberían saber que no permite la circulación de corriente, o sea, aísla, no permite paso de corriente, y eso es porque no hay cargas dentro de ellos que puedan permitir el movimiento, ¿verdad? Pero, fíjense, los dieléctricos son un tipo de aislante, o pueden ser aislantes. Fíjense lo que yo he colocado aquí, esto es interesantísimo, y a mí me gustaría que ustedes se lo grabaran como concepto, ¿verdad? No todo material aislante puede ser dieléctrico, ¿ok? No todo material aislante, fíjense que aquí está una imagen grandota que son los aislantes, y dentro de los aislantes están los dieléctricos. Entonces, no todos los aislantes pueden ser dieléctricos, pero los dieléctricos sí son un aislante, ¿ok? Los dieléctricos son un aislante, pero no todos los aislantes pueden ser dieléctricos, eso es importantísimo. Bien, con respecto a los dieléctricos, fíjense, son materiales aislantes que forman dipolos. ¿Se acuerdan cuando vimos dipolos? Dipolos es un tipo de material que tiene un protón y un electrón, o sea, uno de cada uno, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Entonces, un dieléctrico son materiales aislantes que forman dipolos en su interior y que están fuertemente ligados a sus átomos. O sea, es difícil separar un electrón o un protón de un dipolo, ¿ok? De esos materiales. Poseen carga eléctrica, por supuesto, poseen carga eléctrica, y esa carga eléctrica puede orientarse. Y eso es lo que se aprovecha en los dieléctricos para lograr que haya una conducción del campo eléctrico dentro de ellos. El aislante, por su lado, no se opone, el campo eléctrico está tranquilo. Los dieléctricos no conducen, ¿ok? O sea, igual que los aislantes, no conducen la corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjense, un dieléctrico, imagínense unas brújulas, ¿verdad? Donde todas las brújulas están orientadas de forma desorganizada. Pero al no haber campo eléctrico, ellas siguen así con su desorientación. ¿Okay? Fíjense que cada brújulita está apuntando por una parte diferente. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que cuando se somete a un campo eléctrico, el dieléctrico es capaz de orientarse en la misma dirección del campo eléctrico, y de esta manera permite que el campo eléctrico se mueva dentro de él. ¿Ok? Entonces permite, al orientarse en las cargas, las positivas y negativas, el protón y el electrón que posee el dieléctrico, entonces esos se orientan de forma tal que el campo eléctrico pueda circular a través de ellos, y de esa manera se logra que se genere el campo y se pueda producir acumulación de carga en las placas del capacitor, perdón. Otra cosa que vamos a ver es la conexión de capacitores, tanto en serie como en paralelo, pero antes de ello vamos a ver lo que es una conexión serie. Me gustaría aclararles eso, ustedes deberían saberlo de quinto año, y la conexión paralela. Entonces, en una conexión serie, ¿verdad? En una conexión serie, todos los elementos, a través de ellos, va a circular una misma corriente, ¿ok? Va a circular una misma corriente, y cada elemento va a tener una diferencia potencial o un voltaje que va a ser diferente al del otro. La única manera que esos voltajes sean iguales es que el dispositivo sea exactamente igual. Fíjense, ¿qué pasa aquí como cosa interesante en la conexión serie? Fíjense que en la conexión serie, un extremo está conectado y un solo extremo del dispositivo se conecta al otro dispositivo, aquí, ¿no? Aquí se conectan los dos, y ahí sigue. ¿Qué pasa en la conexión serie? Que si uno de los elementos que está conectado en serie se quema o se daña, ya la corriente va a dejar de circular, y al no circular, los otros dispositivos no van a poder seguir funcionando. Eso es interesante como concepto en la conexión serie.
Entonces, finiquitando lo de conexión serie. La conexión serie, la corriente eléctrica es la misma en todos los elementos conectados en serie, así como está aquí, ¿verdad? Los voltajes o diferencias de potenciales son diferentes, como les dije, y si un elemento falla, dejará de circular la corriente en esos elementos. Ahora, en la conexión paralelo, por otro lado, pasa otra cosa. Fíjense, los elementos, fíjense, en la conexión paralelo, por un lado, se conectan al mismo punto, y por el otro lado se conectan al mismo punto, a diferencia de la conexión serie. Entonces, todo por un lado están conectados al mismo punto y por el otro lado están conectados a otro punto que es el mismo entre ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí como interesante en la conexión paralelo? La conexión paralelo a nivel conceptual, tenemos que los voltajes van a ser iguales. El voltaje, por ejemplo, en este caso es una batería, este voltaje va a ser el mismo que contenga esta fuente, va a ser el mismo que posea esta. En este caso son unos bombillos, ¿no? Entonces B sub A igual a B sub B igual a B sub F. Otra cosa interesante es que la fuente suministra una corriente, esa corriente llega aquí y al llegar a este punto, que es un nodo, se divide. Entonces ya la corriente y su A y su B son diferentes. Entonces en la conexión paralelo las corrientes en los elementos son diferentes, como lo dice acá. A diferencia de la conexión serie, fíjense, en la conexión serie, si un dispositivo se dañaba, los demás dejaban de funcionar, ¿verdad? Aquí es diferente. Si se daña un dispositivo, los demás dispositivos quedan energizados y pueden seguir funcionando de forma independiente, tranquilamente, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ir con la conexión a la asociación serie de capacitores que pueden ser electrolíticos o cerámicos. Entonces, en la asociación paralelo de capacitores, ¿verdad? El equivalente, las capacitancias, que son las unidades, la medida de los capacitores se van a sumar, ¿ok? Y ya por concepto de la conexión paralelo, el voltaje en todos esos capacitores o la diferencia potencial en todos ellos va a ser igual. Todos estos capacitores yo lo puedo agrupar. Entonces, al ser una conexión paralelo, dice que la capacidad total o equivalente será igual a la suma de los capacitores conectados en paralelo. Entonces se suman C1 más C2 más C3 más C sub n, todos los que estén conectados en paralelo, y me da una sola capacitancia equivalente. Entonces capacitores en paralelo se suman, y como les dije antes, cada capacitor va a tener una corriente que va a ser diferente y los voltajes sí van a ser iguales. En la conexión serie de los capacitores, entonces fíjense cómo es la conexión serie. Un capacitor se conecta con el otro por un solo lado, por el otro lado sigue la conexión con otro capacitor y así sucesivamente, ¿ok? Interesante es que, por ejemplo, C2 y C3 están en serie, ¿verdad? Si por casualidad aquí llega a salir alguna conexión a otro lado, ¿verdad? Si por casualidad aquí entre C2 y C3 llega a salir una conexión a otro lado, ya C2 y C3 dejarían de estar en serie, ¿ok? Entonces, en serie, ya en la conexión que vimos, en los conceptos que vimos, conexión serie, ellos van a tener la misma corriente. Ahora, a diferencia de la conexión en paralelo, los capacitores en serie se saca por el inverso. Es decir, el inverso de la capacitancia equivalente o la capacitancia total es igual a la suma de los inversos de cada uno de los capacitores que estén en serie. Y esto me da, eso está dado por esta ecuación que está aquí. El inverso de la capacitancia total es la suma de los inversos. Si se despeja la capacitancia total, entonces la capacitancia total es el inverso de la sumatoria de los inversos, ¿okay? De esa manera se puede calcular la capacitancia total en serie. Interesante entonces que la corriente en todos los elementos es la misma, la corriente en todos los capacitores en serie es la misma, y los voltajes, cada capacitor va a tener una diferencia potencial que va a ser diferente, ¿ok? Muy bien, entonces capacitores en paralelo se suman las capacitancias para hallar una capacitancia equivalente, y los capacitores en serie
la capacitancia total va a ser el inverso de la suma de los inversos, como lo dice aquí. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de cómo agrupar los capacitores de hallar capacitancia equivalente. Por ejemplo, en este ejemplo me piden que calcule la capacitancia equivalente entre el punto A y B. ¿Ok? Entre el punto A y B. Los valores de los capacitores, C1, C2, C3, etcétera, son estos que están aquí. Entonces, siempre primero hay que tomarse un tiempito para analizar, visualizar el circuito, ver si hay algo que podamos identificar fácilmente, que esté en serie, que esté en paralelo. Esto es un problema sencillo y aquí podemos ver tranquilamente que, por ejemplo, C1 y C2 estarían en paralelo, ¿verdad? Y C5 y C6 también estarían en paralelo. Entonces, los identificamos, ¿verdad? C1 y C2 en paralelo, C5 y C6 en paralelo, y aplicamos lo que ya vimos de la conexión paralelo, que si están en paralelo se suman. Entonces, este C1 y C2 en paralelo lo he llamado C1,2, como están en paralelo se suman, me da 3 microfaradios, o 3 por 10 a la menos 6, C5 y C6 también, como están en paralelo, los sumo y me da 11 microfaradios. Luego redibujo el circuito, ya con ellos dos calculados, entonces C1,2 me queda equivalente aquí, lo dibujo acá, y C5, C6 me queda aquí en este lado. Entonces, ¿qué identificamos ahora? Fíjense que ahora vemos que C3, C5, 6 y C4 estarían en serie. Muy bien, entonces identificamos eso. Cuando es conexión serie, ya sabemos que la capacitancia total es el inverso de la suma de los inversos. Lo calculamos, este lo he llamado C3, 4, 5, 6, ustedes les pueden dar el nombre que quieran. En serie, entonces va a ser el inverso de C3 más el inverso de C5, 6 más el inverso de C4. Allí se sustituyen los valores, se calcula y me da que esa conexión serie vale 0,674 por 10 a la menos 6. Entonces, estos tres en serie los agrupamos, hallamos el equivalente de ese serie y es este. Entonces, seguimos. Entonces, volvemos a redibujar el circuito ya con lo que tenemos calculado. En estos dos, claramente vemos que los dos están en paralelo y el paralelo de ellos dos va a ser justamente lo que ando buscando, que es la capacitancia equivalente entre los puntos A y B, ¿verdad? Eso lo resolvemos, lo he llamado C1, 2, 3, 4, 5, 6 y como están en paralelo es la suma. C12 vale 3 por 10 a la menos 6 y el C3, 4, 5, 6, el que acabamos de calcular, vale 0,647. Muy bien, entonces al resolver me da 3.647 por 10 a la menos 6 o 3.647 microfaradios. Esa sería la capacitancia total para este circuito. Les voy a dejar otro planteado aquí. Traten de resolver calcular la capacitancia equivalente entre los puntos A y B, usando los conceptos de conexión serie y paralelo de capacitores. Es todo por este momento. Saludos, estudien.